Salmo 109, ¿ya lo tienen en sus Biblias? Amén. Vamos a estar leyendo desde el verso 21 hasta el verso 31. Verso 21 hasta el verso 31. Y vamos a estar observando en esta noche la segunda parte de este salmo. Ya vimos la primera el miércoles anterior. Ahora vamos a continuar con esta segunda parte de este salmo. Vamos a leerlo y luego vamos a orar dándole al Señor las gracias por permitirnos poder abrir su palabra y poder ser edificados por ella. Y luego vamos a caminar por estos versos como es la costumbre y como lo solemos hacer. Amén. Bien, entonces vamos a leer Salmo 109 versos del 21 al 31. Dice la palabra del Señor así: y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre, líbrame por tu misericordia, porque tu misericordia es buena. Verso 22, porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como la sombra cuando declina, soy sacudido como langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlándose meneaban su cabeza. Ayúdame, Jehová, Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia, y entiendan que esta es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. Maldigan ellos, pero bendice tú. Levántense, mas sean avergonzados, y regocíjese tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian, sean cubiertos de confusión como con manto. Yo alabaré a Jehová en gran manera, con mi boca en medio de muchos le alabaré, porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. Amén. Vamos a orar. Esta es la palabra del Señor, la cual es digna de toda reverencia. Es la palabra infalible e inerrante de nuestro gran Señor, y es necesario acudir a Él para que nos dé la luz y el entendimiento por medio de su Santo Espíritu. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te queremos dar gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de podernos acercar hacia ti, poder glorificar tu nombre, poder adorarte por medio de estos himnos como ya lo hemos hecho. Ahora queremos que a través de tu palabra nos hables a nuestros corazones, dispongas nuestra mente, nuestro corazón, que si hay cansancio en nosotros, en tu favor nos ayudes a quitarlo, y que estemos atentos a tu palabra para aplicar lo que en ella hay para nuestras vidas. ¿Quién mejor que tú, que conoces lo más profundo de nuestros corazones, para dar el refrigerio que nuestra alma necesita? Por eso, gracias una vez más, gracias por tu Santo Espíritu, gracias por la oportunidad que tú nos permites tener de pasear por estos salmos, y por medio de ellos también poder aprender a orar, a comunicarnos contigo, a poder elevar hacia ti nuestras oraciones, y de esta manera poder orar como conviene, con el conocimiento de que ante qué Dios estamos. Por eso oramos una vez más y te rogamos que nos des entendimiento, que nos des toda disposición para deleitarnos en tu palabra, Dios, porque tu palabra nos dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Permítenos que a través de ella podamos crecer más en el conocimiento tuyo, y también podamos llegar a tener cada día más la mente de Cristo. Te lo pedimos en el nombre
de tu amado Hijo, nuestro Rey y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, continuamos en nuestro Salmo 109, como lo dije anteriormente. Este es un salmo que es el que más se destaca entre los salmos imprecatorios. Es el salmo que más se destaca entre los salmos imprecatorios. ¿Por qué? ¿Por qué está entre los salmos imprecatorios y se destaca más? Porque es el que más contenido tiene en cuanto a esto. Y algunos podrían preguntar, algunos tal vez que no estuvieron el miércoles anterior, ¿qué es un salmo imprecatorio? Es ese salmo en el cual se hacen oraciones, en el cual se hace un clamor por venganza. Eso es un salmo imprecatorio, donde se ora, se clama a Dios para que Dios intervenga y juzgue y acuda con venganza. ¿Sí? Entonces es por eso que se llama este título, se les da este título de salmos imprecatorios. Hay muchos en este salterio, muchos, pero este es el que más se destaca de ellos. Así que es donde se encomienda a Dios por el juicio en contra de nuestros enemigos, o en contra de los enemigos que estaban presentes aquí ante el autor de este salmo. Aunque sabemos que en el Nuevo Testamento se nos llama, como dice allí nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, a orar por nuestros enemigos, ¿verdad? Pero aquí encontramos que toda la palabra es inspirada por Dios, y aún estas oraciones que Dios permitió que estuvieran aquí son también para nosotros de edificación. Algo Dios nos quiere mostrar a través de esto, ¿sí? Por esto están allí, salmos imprecatorios. ¿Quién es el autor de este salmo? Como lo habíamos visto, y ahí lo tenemos en nuestro título en la escritura, es David. David es el autor de este salmo. Como primera parte veíamos dos subtítulos o dos anunciados. El primero de ellos era el clamor a Dios por su intervención en contra de los falsos acusadores. Esa era la primera parte que veíamos, y estaban desde el verso 1 hasta el verso 5, ¿sí? El clamor a Dios por su intervención en contra de los falsos acusadores. David estaba siendo acusado falsamente. ¿A quién acude David? A Dios. Y eso vamos a tenerlo allí, porque de esto trata este salmo. Luego, como segundo subpunto o segundo anunciado, es oración para que sus acusadores reciban lo que merecen. ¿Desde qué verso empezamos a ver eso? Desde el verso 20 de ese salmo lo comenzamos a ver, desde el verso 6, hasta el verso 20. Comenzamos a ver cómo David empieza a orar a Dios para que los acusadores, aquellos que estaban allí hostigándolo, recibieran lo que merecían. Y ahí veíamos una serie de palabras en las cuales David se dirigía a Dios y le pedía para que esto le sucediera a ellos. Unas palabras muy fuertes que uno diría, bueno, pero esto venir del corazón de un hombre del cual la palabra dice que es conforme al corazón de Dios. Pero bien, aquí está, ¿sí? Eso es lo que veíamos. Ahora vamos a continuar con nuestra segunda parte, que también lo vamos a ver encabezado con dos subtítulos, dos anunciados. El primero de ellos es la condición del salmista. Ya este santo hombre nos ha mostrado cuál es la causa, qué está pasando para que él acuda a Dios, ¿sí? Él ya lo está diciendo, ya lo ha dicho en los versos anteriores. Ahora vamos a ver la condición en la cual se encuentra este santo hombre de Dios, que es David, en medio de esa situación. ¿Cómo se encuentra él? ¿Cómo se describe él? Y también vamos a ver en ese primer punto, o subpunto mejor, su confianza en la misericordia de Dios frente a los que lo estaban calumniando. Entonces, en este primer punto, en este subpunto de esta segunda parte,
vamos a ver la condición del salmista, sin embargo, la confianza que tiene en la misericordia de Dios, pero también vamos a ver frente a los que estaban allí calumniándole, la misericordia de Dios frente a esa situación. Bien, así que vamos a comenzar a caminar por estos versos, y dice entonces el verso 21: y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre. ¿Qué está haciendo David? Sabemos que ha orado, le está pidiendo a Dios que intervenga, ¿sí? Ahora él continúa orando y va a decir: Señor mío, favoréceme, ayúdame, ¿sí? Ampárame. Es lo que dice David. Porque David sabe que de dónde proviene todo poder para cambiar las circunstancias. De Dios. Por eso acude ¿a quién? A Dios, y le dice estas palabras: y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre. Es importante esto, porque no es prudente cuando se confía en los ejércitos, no es prudente cuando se confía en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría, no es prudente cuando se confía en nuestra autosuficiencia. Esto no es prudente. Pero ¿qué sí es prudente? Lo que está haciendo aquí David, porque él está yendo al Señor y le está diciendo que le favorezca, no por lo que es David, porque David, ¿quién era? El rey, ¿sí? Alguien del cual Dios había escogido para que fuese el rey de Israel. Y miren que no dice: oh Jehová, Señor mío, favoréceme por amor a mi nombre. ¿Cierto que no dice así? Dice: por amor a tu nombre. Sí, así que no era por él. Ahora, no hay nada más seguro y prudente, ¿sí? Además de que es sabio, que dejar todas las cosas en las manos de ¿quién? De Dios. Permitir que Dios intervenga. No hay nada más sabio, prudente e inteligente, ¿sí? Por decirlo así, que es permitir que Dios actúe, que es dejar que Dios obre, que es ir a Dios para que Él sea quien intervenga. Por eso las primeras palabras aquí de esta segunda parte de este salmo es esa. David sigue orando, pero David pide que Dios le favorezca, le haga ese favor, le ayude, sea pronto, le ampare. Eso es lo que vemos acá. Pero además de esto, dice que por amor de tu nombre, dice: líbrame porque tu misericordia es buena. ¿Qué sabía Dios? ¿Qué sabía también David? Dios es el que da libertad, ¿verdad? Y Dios, algo se esconde de él, todo está descubierto ante él. ¿La situación que estaba atravesando David era oculta para Dios? No. Como tampoco la situación en la cual podamos estar atravesando nosotros en este tiempo, por este tiempo, o lleguemos a atravesar más adelante, ¿está ajena a Dios? No, no. Líbrame porque tu misericordia es buena. David no duda, y David sabe que toda misericordia viene de Dios. Ahora, es en Dios en quien está. ¿Por qué? Porque forma parte de su ser. Sabemos que uno de los atributos de Dios, ¿cuál es? Misericordia, ¿verdad? Entonces, forma parte de Dios. Así que David dice: líbrame por tu misericordia. Y es uno de los atributos que constantemente se están mencionando en todo este salterio, en todo el libro de los Salmos. ¿Qué vemos constantemente? La misericordia de Dios. Y David apelando a esa misericordia, o cualquier otro autor en cualquier otro salmo acudiendo a la misericordia de Dios. Entonces aquí la vemos de esta manera. Y que no es cualquier misericordia. No es cualquier misericordia, porque aún David le da una característica, le da como una descripción más a esa misericordia. ¿Qué le está dando? Le está diciendo que su misericordia es buena. ¿Ah? David sabe con quién está hablando, ¿no? David sabe a quién le está orando, ¿verdad? Y esto es lo que también a nosotros nos falta de pronto, y debemos agregar a nuestras oraciones.
Si bien los salmos están para ayudarnos a orar, para dirigirnos a Dios, debemos saber de qué manera nos estamos dirigiendo a Él. Que en Dios está todo el poder. Hasta aquí lo que podemos ver de este verso, ¿sí? Que en Dios está todo poder para actuar. Que Él lo hace por amor de su nombre, no porque lo merezcamos. Porque ¿qué merecemos de Dios? De la manera en que nacemos y nos comportamos a medida que crecemos. Condenación, juicio. Pero sin embargo, por el amor y por Dios, por amor a tu nombre, Él nos permite a nosotros tener de Él su amparo, de Él tener su protección, y aquí aún tener de su misericordia. Y como dice, no es cualquier misericordia. Y podemos ver personas que son muy misericordiosas, que piensan en su prójimo, piensan en la persona cercana, ¿sí? En que a las personas que están a su lado no les falte nada. Ahí vemos misericordia. En que cuando hay una necesidad, hay personas que quisieran hasta quitarse en un bocado de su pan con tal de que la persona que esté al lado no sufra ni pase necesidad, ¿verdad? Pero es que la misericordia de Dios es mucho más allá, va mucho más allá. Y aquí David no dice tu misericordia, sino que aún la resalta más: tu misericordia es buena. Eso lo podemos ver aquí. Y esto es lo que encontramos en ese verso. Ahora, noten que continúa en el verso 22. Y dice: porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. ¿Qué empezamos a ver aquí? La condición en la que se encuentra el salmista, la condición en la que está David, la condición en la que se encuentra el que está aquí hablando con Dios, ¿sí? Y miren cómo lo describe, cómo se encontraba David en medio de esa situación: afligido. Hay situaciones que nos afligen, es verdad, ¿sí? Pero aquí, aún Dios que lo sabe todo, David se encuentra diciéndole: estoy afligido. No solamente estaba afligido, ¿cómo estaba? Necesitado, necesitado. Ahora, no solamente dice estoy afligido y necesitado, sino que además le dice: y mi corazón está herido dentro de mí. ¿Cómo podía estar este hombre por esa situación? Ahí él comienza a decir. Ahora ha mirado a sus enemigos, le ha orado a Dios para que actúe y obre en venganza por lo que le han hecho, pero ahora él se mira hacia sí mismo y quiere ver lo que hay dentro de él y llevárselo a Dios. Aunque sabemos, como ya lo he dicho anteriormente, Dios lo conoce todo. Qué bueno es nosotros expresar libremente, con libertad, con sinceridad, cómo nos sentimos. Hay noches, hay días donde nuestras lágrimas corren y sufrimos, y debemos ir a Dios y decirle: estoy de esta manera, me siento afligido, ¿sí? No debemos de dejar de hacer esto cuando en nuestro corazón hay estas cosas. Esto nos muestra David. La situación que estaba atravesando lo llevaba a esto, a tener una gran aflicción, a tener una gran necesidad. ¿Cuál era esa necesidad? De que Dios obrara, ¿sí? De que Dios obrara, de que Dios le amparara, de que Dios le ayudara. Ahora, dice que su corazón está herido dentro de sí, ya lo hablamos, así que eso nos describe más cómo estaba este santo hombre en medio de esa situación, cómo se encontraba él allí. ¿Por qué se sentía así? Recordábamos los primeros versos. ¿Por qué? Porque él había actuado con amor, ¿sí? Si quieren, los que no pudieron estar, vamos a ir rápidamente al verso 4, donde él comienza a hablar y dice: en pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Así que mientras que David está actuando con amor, mientras que David está haciendo lo que debería hacer y es correcto, ¿de qué manera le retribuyen lo que está haciendo? Con maldad.
Y hablábamos entonces de que cuántas veces hacemos cosas con la intención de ayudar, con la intención de demostrar el amor, con la intención de amparar a alguien hasta donde podamos, ¿sí? Porque el que puede amparar completamente es Dios. Pero a veces tratamos y hacemos esto, pero ¿qué recibimos? Lo contrario. Lo contrario. Y ahí usted puede colocar amigos, compañeros de trabajo, hermanos, ¿sí? En la fe. Podemos colocar familiares, ¿sí? Y podemos ver cómo tratamos de alentar, tratamos de llevar las cargas de otros. Pero sin embargo, ¿cómo nos pagan? Mal. Y de esta manera, David está por esta situación atravesando esto que está describiendo acá. Así que David había actuado en amor y la manera de retribuirle esa obra fue con maldad. Entonces aquí ya podemos entrar en contexto por qué está diciendo, cómo se siente, por qué, ¿cierto? Ahora vamos a ver lo siguiente, verso 23. Luego continúa el salmista diciendo, me voy como la sombra cuando declina, soy sacudido como langosta. ¿Qué quiere decir esto? Que además de lo que él sentía en su corazón, ¿sí? Ahora dice que él se desvanece. Lo que él está describiendo es que me estoy desvaneciendo en medio de esta situación. Y ustedes alguna vez han visto cuando el sol comienza a salir, como a veces la sombra, y llega un momento donde la sombra desaparece. ¿Sí lo han notado? Y esto se empieza a desvanecer. Y esto es lo que él está diciendo. De esta manera, él describe su situación. Me voy como la sombra cuando declina, o aún cuando comienza a irse. ¿Sí? Esto es lo que está hablando acá. Y a esto le agrega, soy sacudido como langosta. Ahí lo encontramos. Esta era la condición en la que se encontraba David. No solamente dice esto, sino que además en el verso 24 él continúa describiéndose de esta manera: mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno. Y hay situaciones en nuestra vida, ¿no?, que nos quitan el apetito. No sé si han atravesado por momentos donde usted, por más que tenga que comer, tiene una calamidad, tiene algo que le aflige en su corazón, ¿y qué pasa? No hay apetito, no hay apetito, no hay comida que nos pase de aquí, ¿sí? Y pues así se encontraba este hombre. Sumado a todo lo que nos ha dicho, dice que sus rodillas están debilitadas. Como no había alimento, ¿qué hay en el cuerpo? Debilidad. Hay debilidad, no hay alimento, no hay proteínas, el cuerpo comienza a tener falta de esto, que es tan necesario para tener los nutrientes correctos para que el cuerpo sea vitalizado y actúe de la manera correcta y dé la respuesta a los reflejos y a lo que debe tener. Y aquí pues vemos que si no hay comida, pues todo esto se pierde. Así estaba él. Y sumen que ahí dice, y mi carne desfallece por falta de gordura. Entonces hagámonos ese cuadro. ¿Cómo estaba David? Delgado, poco más delgado que yo, ¿sí? O de pronto igual. Pero lo que vemos es que él ve su condición y él sabe, oiga, he bajado de peso, mira esta situación como me tiene. Pero y lo que me gusta y puedo observar aquí es que él aún esos detalles lo lleva a ¿quién? Él no se guarda nada. Él no le está guardando nada para sí, sino que él abre su corazón y le dice a Dios, mire, mi corazón está así, mi situación, me siento así, así, tal es así que estoy débil, mis rodillas no responden y mi carne, mi cuerpo está casi pegada a mis huesos. Y ya en otros salmos hemos oído algo similar a esto. Así que esto nos habla de algo cuando oramos, que debemos derramar nuestro corazón delante del Señor sin dejar nada. Hablarlo como lo sentimos, cómo nos encontramos, cómo estamos, ¿sí? Porque es Dios. A veces describimos tantos detalles a tantas personas que a veces ni le prestan la mínima atención, o tal vez para ellos son insignificantes y uno puede quebrantarse, puede decirle, mire, mi situación es esta, y solamente le dirán, bueno, oremos, o bueno, que Dios le ayude.
Pero qué hermoso es ir a Dios verdaderamente y abandonarnos en sus brazos y decirle todo cuanto tenemos, todo cuanto nos inquiete, todo cuanto verdaderamente está ahí. Ese es la verdadera oración, ¿sí? A veces en nuestra vida hay tantas cosas, hay temor, hay a la hora de tomar una decisión, nos encontramos en circunstancias, o a la hora de hacer algún negocio, de alguna cosa que pueda haber presente. ¿Qué debemos hacer? Ir a Dios y con libertad expresar todo lo que tenemos allí. Bien, pero como el salmo no queda ahí, continúa, entonces seguimos. Verso 25. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miran y burlándose meneaban su cabeza. Ahora, la situación es que estos hombres han actuado han actuado en completa maldad contra David. Y él aún le agrega que él ha sido como burla, ¿sí?, para ellos. Eso es lo que quiere decir este verso. Dice que lo miran, y ahí más específicamente dice que se burlan de él. Y dice menean su cabeza. Y ese menear o meneaban su cabeza es un sinónimo de desprecio. Le decían, mire David cómo está. ¿Y cómo se encontraba? Él lo ha dicho versos anteriores. ¿Cómo se encontraba? Delgado, angustiado, afligido, necesitado. Y yo digo una cosa, ¿eso no es evidente? Cuando uno se encuentra así, ¿será que solamente lo ve la esposa? ¿Solamente lo ven los hijos o solamente lo ven los familiares? Esto se ve. Y ahora aquí mire quiénes son los que los están viendo. ¿Quiénes eran los que lo miraban y meneaban la cabeza? Miren cómo está. Miren cómo reacciona. Sus mismos enemigos, porque los está hablando de ellos, aquellos a los cuales él les había actuado, les había ayudado, les había asistido en amor. Ahora, el verso 26 dice, y bueno, ahora aquí podemos ver, ahí hay unos textos a pie de página o a pie de verso, que lo tengo acá, y dice, está Mateo 27:39 y Marcos 15:29, ¿sí? Y podemos ver que todas estas cosas, esto que habla en cuanto a cómo se burlaban y menospreciaban y meneaban la cabeza, lo pudimos ver cómo lo hicieron con el Señor Jesucristo, ¿no? Cómo lo hicieron con nuestro Maestro, cómo lo hicieron con el Señor, siendo que Él venía. ¿A qué venía el Señor? A traer salvación. Él no venía a condenar al mundo. Él vino ¿a qué? A salvar al mundo. Él vino a servir, Él vino a ayudar, a rescatarnos. Él vino a proveer ese puente entre Dios y nosotros, que completamente hay una brecha a cuestión y a raíz del pecado. Sin embargo, el Señor viene para hacer provisión y ser ese puente. ¿Y qué hacen con Él? Se burlan, lo despreciaban. Entonces aquí podemos ver algo del Señor, ¿sí? Ahora, el verso 26, como lo dije, David continúa orando. David continúa hablando al Señor. Y después de describir cómo se siente él le dice, ayúdame, ayúdame. ¿Y qué podemos hacer cuando nos sentimos así? ¿No es de ir a Dios y decirle, ayúdame? Hay circunstancias, situaciones que se nos salen de nuestras manos. Hay situaciones que aún pudiésemos intervenir nosotros y llevar la justicia por nuestros propios medios. No es lo correcto, no es de sabios. No hay nada mejor, mis amados hermanos, que acudir a Dios. Y lo que está haciendo este hombre, lo que nos está guiando, es maravilloso, porque Él nos está guiando es a ir a Dios y decirle, ayúdame. David tenía la oportunidad para poder actuar, yo estoy seguro. Era el rey, tenía ejércitos, era dar una orden y podían atacar a estos hombres, ¿verdad? Y hacer su justicia, bien fuera que perdiesen, bien fuese que ganaran, pero él tenía la oportunidad para hacerlo. Pero él, en vez de acudir a esto, va a Dios y le dice, ayúdame, ayúdame. ¿Y cómo le dice? Ayúdame Dios, ayúdame Jehová, Dios mío. Jehová, el Dios que mantiene el pacto, lo hemos estado viendo en Génesis, ese nombre, el Dios
autoexistente, que no depende de nadie. Nosotros sí dependemos de Dios. Dios no depende de nadie porque Él es Dios, Él tiene todo poder, todo dominio, todo control. Nosotros sí dependemos. Nosotros sí dependemos. Y ahí lo encontramos. Dios mío. Y es con esa confianza y seguridad de que está en Dios, que Dios es de Él. ¿Sí? Dice, sálvame conforme a tu misericordia. Una vez más, ¿no? Conforme a tu misericordia, no conforme a lo que me merezco. ¿Sí? No conforme a lo que me merezco, sino conforme a tu misericordia. Luego continúa, y entiendan que esta es tu mano. O sea, que Dios interviniese, que Dios actuara a favor de él en su misericordia, pero noten que ellos debían entender algo, que no era que David era fuerte, que no era que David tenía poder y tenía inteligencia y sabiduría, sino que, o tenía la justicia por sus manos, sino que ¿quién era el que intervenía ahí? Dios. Y eso es lo que siempre debemos hacer. Si algo pasa en nuestras vidas, mis hermanos, mis hermanas, todo cuanto venga a nuestras vidas, todo debe ser direccionado a que sea la gloria para Dios. Todo, cualquier circunstancia, en cualquier triunfo que el Señor nos dé en esta vida, o aún si no hay triunfos, deben ser para la gloria de Dios, porque aún de lo que no pensamos que son triunfos, Dios nos está enseñando algo. Aún las cosas por las cuales hoy sufrimos, hoy lloramos, son dignas de la gloria de Dios. Pero ¿por qué dice eso, mi hermano? Si mira mi condición, mire cómo sufro, mire cómo estoy, pues Dios le está enseñando algo. Que hoy no vea usted qué, es otra cosa, pero cuando maduremos en la fe va a entender por qué, y ahí sí va a decir gracias Dios. ¿Sí? Gracias Dios. Y testimonios hemos oído muchos, donde momentos se cierran puertas, donde por momentos no vemos ni podemos hacer nada, ¿verdad? Hay cosas en las cuales teníamos proyectos, planes, y por un momento a otro, ¿qué pasa? Todo al piso. Somos decepcionados, tantas cosas, pero ¿será que en eso no hay un propósito de Dios? Aún en eso, porque Dios quiere enseñarnos algo, y que nuestra confianza, nuestro amparo, nuestra fe, nuestra esperanza debe estar en Dios, en Dios. A veces, aunque no querramos, son buenos los sacudones, ¿no? Como que Dios nos mueva, porque a veces empezamos a tener confianza en nosotros mismos. Ajá. Y empezamos a decir, no, todo lo que yo planeo debe salir así, 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 así. Pero no, Dios le gusta, Dios también desarma cositas para decirnos, no, si se hace es por mi voluntad y para mi gloria. ¿Sí? Porque si no somos fáciles en decir, es que esto lo logré yo. Yo hice esto porque, esto pasó porque yo hice esto. Esto fue restaurado porque yo coloqué ahí. Si no, no es Dios quien lo hace. Y si aún si usted es movido a hacer algo ahí, es porque Dios le ayudó, ¿o no? Si está vivo es porque Dios le da la vida. Y Él alinea todas las cosas para que se hagan. Entonces ahí lo vemos. Conforme a su misericordia, entiendan que esta es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. O sea, David está diciendo, si aquí hay justicia, si ellos reciben su castigo, que entiendan que eres tú, no soy yo. ¿Por qué? Porque tal vez en medio de eso, ¿qué van a hacer? Se vuelvan a Dios, ¿verdad? Cuando usted glorifica a alguien y mire, gracias a Dios, esto pasó en mi vida, van a decir muchos, yo quiero conocer ese Dios. Yo quiero que me hable de ese Dios. Y eso es lo que debemos hacer en todo cuanto lo haga. En mi familia, un momento, mi vida dio un vuelto muy duro. Y después recibí la llamada de aquellos que hablaban mal de mí en ese transcurso de tiempo, y después decían, ore a Dios por mí. ¿Qué hizo Dios? Como queriendo dar a entender, hábleme de ese Dios que lo transformó a usted. ¿Ven? Eso es lo importante, y a eso debemos llegar siempre, a dar la gloria a Dios y que los demás sepan que es la mano de Dios, no es la mano de nosotros.
Porque la de nosotros, ¿qué es? Débil, carne. ¿Y qué va a hacer después con el tiempo? Polvo. Mientras que la mano de Dios es eterna, soberana y gloriosa, majestuosa. Bien, sigamos. Y sigue entonces el Salmo diciendo: maldigan ellos. ¿Ah? ¿Qué salía de la boca de estos hombres? Maldición. Maldigan ellos, pero bendice tú. Esto es hermoso, ¿no? ¿Cuántos hay afuera que maldicen? ¿Cuántos tal vez están hablando hoy de mal de nosotros? ¿Verdad? Con sus palabras pueden estar vituperando, pueden estar echando juicios que no son, estar colocando palabras en nuestra boca que nunca han salido. ¿Cuántas personas así? ¿Sí? Y eso lo pueden hacer ellos, como dice acá. Pero ¿qué hace Dios? Bendice. ¿Sí? Y leía una frase de Spurgeon que decía: ellos, sus maldiciones son impotentes, mas Dios es impotente, es que es omnipotente. Esa es la palabra. Sus palabras son ¿qué? Impotentes, mas Dios es omnipotente. Y esto es importante. Nosotros podemos tener quien sea en contra nuestra, que hable mal, porque si estamos con Dios sabemos que esto va a pasar. Pueden estar vituperando, lo hicieron con el Señor, hablaron mal del Señor, pero si estamos en Dios, obedeciéndole a Dios, viviendo para Dios, ¿qué vamos a recibir? Bendición. Y ese debe ser nuestro consuelo. Esa es yo siempre digo, una recompensa por añadidura, porque Dios es digno de que vivamos para Él. Él lo merece. Dios es el que nos creó y debemos vivir para Él. Y aún Dios nos añade ¿qué? Bendición. Imagínense. Bueno, ahora dice: levántense, mas sean avergonzados, y regocíjese tu siervo. Así que si se levantaban aún para atacarle, ¿quién los iba a avergonzar? Dios. ¿Y quién iba a ser exaltado? David. Regocíjese tu siervo. Es una oración ahí imprecatoria también. Luego sigue el verso 29: sean vestidos de ignominia los que calumnian, sean cubiertos de confusión como con manto. Y ahí encontramos que fuesen vestidos de vergüenza por lo que habían dicho, por lo que habían hablado, por sus acciones, por sus actos, que eso les fuese como un vestido para ellos, pero no un vestido para resplandecer, ni un vestido para que se vieran bien, sino un vestido para que fuesen un vestido de vergüenza. Los que me calumnian. Ahí nos muestra una vez la condición. ¿Cuál era la situación de David? Estaba siendo calumniado. Pero algo que en este salmo es maravilloso y debemos ver es que David está yendo aún en esa situación a Dios. Y ya vamos a ver en cuanto a la conclusión esto. Sean cubiertos de confusión como con manto. Aún iban a ser confundidos y iba a ser tal que eso sería su vestir. Añadiéndolo a la vergüenza, ahora le añade que fuesen confundidos. Iban a quedar confundidos. Bien, ahora está la segunda parte, el segundo subpunto de esta segunda parte, y es el voto de alabanza. Y lo vemos en 2 versos. Y recuerdan que al principio de este salmo les decía en el miércoles anterior que se hablaba de una pista que se colocaba para comenzar a hablar David y comenzar a decir cosas en su boca y a expresar lo que había en su corazón, y que esa pista le iba a servir de retorno. ¿Recuerdan? Que era maravilloso cómo él colocaba esa pista para volar y decir lo que iba a salir de su corazón, pero luego esa misma pista le iba a ayudar a aterrizar y no dejar su corazón divagando en eso. Pues aquí está esa pista. Aquí está esa pista. Nótenos desde el verso 30 hasta el verso 31, 2 versos nomás. Y dice: yo alabaré a Jehová. ¿A dónde está volviendo David? A donde comenzó. Miren el verso 1: oh Dios de mi alabanza. ¿Sí ven lo hermoso? Él comenzó ahí: oh Dios de mi alabanza.
y ha dicho y ha hablado y ha mostrado su condición, su corazón, y ahora vuelve y regresa y dice: yo alabaré a Jehová. En poca manera, en gran manera, con mi boca. Ese es el voto que él está haciendo. Esto es lo que él está diciendo que va a hacer. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca. Nada de lo que digamos de Dios y para su alabanza y para su gloria será demasiado. Nada puede ser, porque todo cuanto tenemos, aun si despertamos y abrimos nuestros ojos, es gracias a Dios, y eso es digno de alabarle. Hoy cantábamos un himno, ¿no? Noble sostén, y hemos podido ver que desde que comenzamos al Señor, aún desde sin conocerle, hemos visto su gracia, su favor, sin merecerlo, ¿sí? Ahora, después de conocerle, seguimos viendo su gracia y su favor, y también es digno de alabanza, tanto después de estar en Cristo como antes de estar en Cristo. Lo que vemos allí, eso es lo que dice. Así que nunca estará de más lo que hablamos con nuestras bocas del Señor. Él es digno de toda alabanza. Luego dice: en medio de muchos le alabaré. ¿Qué está diciendo el salmista aquí? Que él no va a alabarle solamente a solas, cerrada la puerta, sino que lo va a hacer delante de todos. Y la pregunta es: ¿usted alaba a Dios delante de todos con su boca? En medio de mucho, en medio de los que lo rodean, a pesar de cualquiera que sea la situación. ¿O solamente le alaba cuando las cosas van bien? Y cuando las cosas no van como usted quiere, entonces se reprime de hacerlo. ¿Verdad que no? Debemos alabarle en todo tiempo. Y aun sea lo que sea la situación, alabado sea Dios. Engrandecido sea Dios. Hay un coro que dice así. Bien, sigamos. Verso 31. Porque Él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. Qué hermoso, ¿no? Ahí da razón y da motivo de por qué le va a alabar. Porque Él se pondrá a la diestra del pobre. Él se colocará a la derecha del que está pasando necesidad. Y vemos cómo estaba el corazón de David, y sin embargo él dice: yo te alabaré porque yo sé que tú estás a la diestra del pobre. Y cuando alguien está a la diestra, ¿es para qué? Para ayudar, ¿sí? Para ayudar. Ahí está, a la diestra del pobre, y para ayudar. Y luego dice: para librar su alma de los que le juzgan. Y David estaba siendo falsamente juzgado. Eso es lo que vemos acá. Y lo libra Dios de esto. Ese es el voto, es lo que va a salir como compromiso del corazón de David. Ahora ya concluimos este salmo, y ¿qué podemos tener como conclusión? De que toda situación que estemos atravesando no debemos actuar por nuestra propia justicia, ¿sí? ¿Qué debemos hacer? Ir a Dios. En medio de ese ir a Dios, contar la situación, aunque Dios ya lo sabe todo. Dios lo conoce todo, pero qué bueno es que de nuestros labios se exprese. Y segundo, no debemos de reservarnos nada. ¿Cómo nos sentimos? David nos da un ejemplo: sus rodillas débiles, su cuerpo completamente, su piel pegada a sus huesos, angustia, dolor en su corazón. Lo debemos hacer. Y algo más que nos enseña este salmo es que no debemos actuar en nuestra justicia. Debemos llevárselo a Dios, y Dios se encargará de hacer justicia. Si alguien está hablando mal de nosotros, debemos dejárselo a Dios, ¿sí? Dios se encarga de eso. Muchos se encargan de defenderse. No, simplemente Dios se encarga y voy a Él. Así que esto nos enseña este salmo. Y seguimos mirando cómo de todas formas lleva la misma línea en cualquiera que sea la situación: ir a Dios, orar por nuestros enemigos. Dios sabrá cómo obrar. Nada se le escapa a Dios. Y Él es el que juzga con justa causa. Amén. Vamos a orar y luego vamos a tener nuestro tiempo de oración.